Usan el 40% de la energía mundial, emiten el 50% de los gases de efecto invernadero, pero los responsables no son los coches que conducimos, son los edificios donde trabajamos o vivimos. Edificios diseñados con un desprecio absoluto por la naturaleza. Adoptar alternativas sostenibles no es solo cuestión de progreso, sino de supervivencia. El desafío verde, el esfuerzo de ser medioambientalmente conscientes. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué significa estar comprometido con el medio ambiente? ¿Reciclar periódicos, botellas y latas? Por supuesto. Pero ¿qué hay de los materiales de construcción diseñados para un único propósito? ¿Qué ocurre cuando terminan las obras? El material sobrante ocupa el 25% de nuestros vertederos. ¿No hay un mejor modo de adaptar y volver a usar las maravillas de la ingeniería? Quizá lo que tengamos que desechar es nuestro actual modo de pensar. El Big Dig fue una idea de los años 80. La arteria central elevada, construida en los años 50 y que se abre camino hasta el centro de Boston, se estaba quedando anticuada, se desmoronaba y estaba congestionada por el tráfico. Había que hacer algo. Se podía reconstruir o soterrarla. Esa fue la solución. Hacerla subterránea, demoler la arteria elevada, crear parques y abrir nuevos espacios públicos. No consistió solo en hacer un túnel. Hubo que construirlo a través de la zona más densamente poblada de Boston, la más valiosa de la ciudad, a través de pasillos inconcebibles, y hacerlo al mismo tiempo usando los elementos estructurales del nuevo túnel para sujetar las antiguas autopistas elevadas mientras se seguían usando. Fue un trabajo complicado. 20 años después ha pasado de un valor de casi 3.500 millones de euros a los actuales 16.500 millones. Fue un proyecto muy caro. Causó muchos problemas. Se tardó mucho en hacer y costó más de lo que se dijo. El Big Dig se empezó con entusiasmo, pero en los últimos años el interés ha ido decayendo. Ya está en la fase final y se puede ver su legado. Está mejorando el transporte en la ciudad de una manera espectacular, al menos desde mi punto de vista. Cuando se abran los parques y se terminen los espacios verdes, a todo el mundo le gustará más. Cuando se termine el pasillo verde quedará mucho más bonito. Boston va a ser un lugar ejemplar, con mucho espacio público y parques. ¿Pero han merecido la pena los 16.500 millones de euros? Pero nadie menciona los escombros de edificios, puentes y autopistas demolidos. La arteria central desmantelada supuso 20.000 toneladas de cemento y más de 38.000 de acero. ¿Quién puede encontrar esto ejemplar? Llevo 11 años en este proyecto y mi trabajo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Empecé como director de una de las primeras secciones del túnel. Pero en los últimos 8 o 9 años he sido vicepresidente de una de las grandes empresas constructoras. Cuando un proyecto está financiado por el Estado, tiene que cumplir unos requisitos. Obviamente, si va a ser un puente y va a ser utilizado por miles de personas a diario, tendrá que ser el mejor. El control de los materiales en su fase de fabricación es tal que se garantiza el mejor que se puede comprar. Y esa es una razón de peso para volverlos a utilizar, porque son buenos y están construidos para durar mucho tiempo.
Estos paneles están especialmente fabricados para usarlos en estructuras temporales. Cuando se quiere construir un puente, se incorporan las vigas de acero entre estos paneles. Y así, se pueden ensamblar rápidamente cuando levantamos una estructura como las usadas en la arteria central. Nos sugirieron que quitáramos los últimos 40 o 50 paneles. Yo pregunté si podíamos quedarnos con ellos en vez de cobrar por deshacerlos. El Estado accedió. En una reunión me preguntaron qué iba a hacer con esos paneles. Yo les dije que iba a construir una casa con ellos, y todos se echaron a reír. Pero lo decía en serio, y aquel día empezó a tomar forma el diseño de la casa. Sabía que necesitaba a alguien para ayudarme a hacerla, especialmente el exterior y el diseño. No estaba buscando al arquitecto cuando lo encontré. Busqué un terreno. Había elegido una ciudad y paseando por las calles vi que se vendía una parcela. Iba por el Cambridgeport y al dar la vuelta a una esquina apareció una preciosa casa minimalista. No es algo que se vea con frecuencia en Cambridge. Me quedé con el nombre del cartel y cuando llegué a casa le mandé un correo electrónico. El título era Depósito de escombros para hábitat por la humanidad. Cuando lo leyó pensó que era una broma. No sabía si contestarme o no, pero al final lo hizo, y yo le invité a mi oficina. Fuimos dando un paseo hacia los escombros. Nos invitó a ver los trastos, como él los llama. Nos dijo que era coleccionista profesional de escombros. Había bloques de acero y cemento, sin forma alguna. Todo estaba desmantelado. Fue divertido ver todo aquello. Está muy versado en la técnica. Sabe si una viga puede abarcar o no una distancia, si un bloque puede o no soportar un peso determinado. Fue interesante ver el material como algo útil en potencia y no como un simple escombro. Le preguntamos a Paul si podía cambiar de sitio algunas cosas para ir equilibrando los pesos. Barajamos muchas ideas. Los paneles de cemento de 2 toneladas y las enormes vigas de acero, en su día consideradas escombro, se convirtieron de repente en algo bello, o eso pensaron. Los únicos emocionados éramos Paul y nosotros. Se lo enseñábamos a todo el mundo, porque estábamos ilusionados, pero la reacción general era de escepticismo. Cuando tuve que tratar con las instituciones financieras para que me dieran un crédito, me sorprendió mucho que solo me quisieran dar la mitad de lo que al final recibí, porque dudaban de la comerciabilidad de este tipo de casa. Para empezar, les preocupaba su aspecto, pero cuando mencioné que la iba a construir con materiales reciclados, su interés descendió al mínimo. Los agentes inmobiliarios dicen que nunca se debe ser el primero en nada, sobre todo a la hora de renovar o comenzar una nueva idea. Pero los arquitectos que innovan siempre son los primeros. Son los que proponen las cosas, los que primero las adaptan y los que sufren las adversidades. Pero son tenaces. Tienen un objetivo. Redoblé mis esfuerzos para encontrar una localización. Tuvimos suerte porque nos tropezamos con la parcela donde está situada ahora. No solo era ideal, sino que además no iba en contra de la estética local. Además había una cláusula que decía que esa parcela de terreno tenía que albergar una casa contemporánea. Fue una buena noticia y enseguida nos pusimos manos a la obra. Six Moon Hill es un barrio creado en 1947 en base a ideales modernistas. Pero esos ideales invitan a la innovación o a la excentricidad.
Es un pequeño grupo de gente que estudió con Walter Gropius. Llegaron al barrio, compraron el terreno y pensaron en hacer un barrio entero, no solo una casa. Iba a ser un modelo de forma de vida. Enlaza con las raíces de la cultura norteamericana relacionadas con la utopía. Tuve una reunión personal con el entonces presidente de la comunidad de Moon Hill, Dick Morehouse, un hombre maravilloso. Me dejó entrar en su casa, vio los planos y como arquitecto profesional que había diseñado su propia casa en Moon Hill, me dijo que era preciosa, que le encantaba, pero que no creía que pudiera construirla en 1 millón de años. Tomamos aquello como un no. Volvimos a la mesa de dibujo e intentamos imaginar lo que querrían. Pensamos en cuáles serían los elementos de la Bauhaus que querrían que imitáramos. Querían que siguiéramos la estética de los años 40 y 50, que expusiéramos unas columnas de metal de 15 centímetros, pero no teníamos nada de eso en nuestro edificio. Decidimos no rendirnos. Lo modificaríamos. John, Ginny y yo nos dimos un paseo por el barrio y reunimos características estéticas clave de otras casas para poder hacer un diseño que fuera aceptado. Estructuralmente llegamos al límite. Nos dejaron libertad para que el muro exterior no tuviera que soportar carga ninguna, porque el peso es la pieza clave de las columnas. Tuvimos mucha libertad en la fachada y en la forma de hacer las ventanas. John, Ginny, Cristina y yo teníamos claro que queríamos disponer de toda la superficie posible. Queríamos utilizar las características de los materiales que permiten hacer espacios más grandes. Queríamos que diera la sensación de amplitud. La casa está en un entorno natural. Hay muchos árboles a los lados y tiene unos alrededores muy bonitos. Quisimos acercar la naturaleza al interior, por lo que instalamos grandes ventanales. Cuando hicimos el túnel por debajo del centro de Boston, esta viga fue uno de los puntales sobre los que colocamos los muros de la estructura. Pero para evitar derrumbamientos fuera, tuvimos que instalar abrazaderas internas que impidieran que se movieran las paredes. Estas vigas, usadas en parejas, sirvieron de puntales. En este punto, la viga cruza la pared. Obviamente, en esta región, la temperatura es baja y el acero se enfría. Temíamos que el frío entrara a través del acero. Nos concentramos en calentarlo en la zona de contacto con la pared. Y para eso hicimos estos paneles elevados. Detrás de ellos hay un sistema de calefacción que también discurre por el suelo. Cuando la temperatura exterior baja de los 4 grados, se activa un circuito que libera agua caliente, calentando así el extremo de las vigas de acero. Fue un obstáculo técnico que tuvimos que solventar, pero que terminó convirtiéndose en una característica en sí misma, ya que las vigas sujetarían y darían energía durante mucho tiempo. Los materiales usados en esta casa requirieron soluciones innovadoras. Las vigas no solo sujetan la estructura y definen su estilo, también calientan la casa. Cuando construimos la casa, tuvimos que hacer el sistema de soporte en un día. Usamos 13 bloques que se convirtieron en el suelo de la vivienda. Nos llevó 2 días ensamblarlo. La estructura básica estuvo terminada en 3 días.
Agrandamos los cimientos y los pusimos sobre un bloque de cemento de 2,4 metros cuadrados. Y está asentado sobre roca sólida. No hay posibilidades de que se derrumbe, pero lo cierto es que pesa mucho. Unas 500 toneladas. Mi mujer, Cristina, es ingeniera de recursos acuíferos y una de sus mayores preocupaciones era el agua. Tenemos un jardín japonés en el techo del garaje y pensamos que sería mejor recoger el agua de ese jardín. Se pone una capa impermeable, como en cualquier otro techo, porque nadie quiere tener filtraciones. Pero antes de poner el suelo, hay que instalar un desagüe que filtre el agua para que no contenga ningún tipo de partículas en suspensión. El agua pasa a una cisterna y solo hay que bombearla. Está reinventando la idea de la Bauhaus usando materiales de desecho. Eso es lo maravilloso de este proyecto y de los que puedan surgir a partir de él. Es una idea nueva, fresca. Tiene raíces modernistas. Pero al mismo tiempo mira al futuro. Nos encantó, pero llevamos la idea al límite. El acero va por fuera de la casa, y ese fue uno de los motivos por el que no gustó mucho al principio. Pero ahora la gente se ha acostumbrado, y es uno de sus atractivos. En cuanto tengamos el baño acabado, estará lista. Y nos mudaremos. Me gusta mucho. Seré mucho más feliz cuando juegue al billar en la cocina dentro de un par de meses. Parte del crecimiento inteligente y el desarrollo sostenible tiene que ver con modelos que tengan éxito. La gente debe verlos para apreciarlos y que les entren por los ojos. Así será más fácil hacer el siguiente proyecto. Eso es habitual cuando hablamos de edificios ecológicos. El primer proyecto tiene que romper el hielo, pero después empieza a ser aceptado por todo el mundo y a ser la opción elegida. Un par de vecinos se mostraron reticentes en sus comentarios, especialmente al principio, cuando era grande y fea. Se veía mucho acero y cemento, pero ahora nos apoyan. Otros han venido a preguntarme precios para que les construya una casa. Ese es el mayor halago que se puede recibir. Esperamos hacer grandes proyectos comerciales. Entonces será cuando se haga realmente famosa. ¿Qué posibilidades tienen otras autopistas, puentes viejos y pasos elevados? ¿Les espera una segunda vida? ¿Seremos lo bastante inteligentes para darnos cuenta? Metrópolis fue el primer concurso de diseño para nuevas generaciones en 2004. John y Ginny John, de Siegel Speed Design, presentaron una vivienda múltiple construida con materiales de desecho del Big Dig. Los jueces dijeron que para hablar de sostenibilidad, el desarrollo debía ser muy riguroso. La propuesta de Siegel Speed de volver a usar parte de la estructura del Big Dig para hacer una vivienda que resultara realmente atractiva gustó a todos
y consiguió barrer al resto de proyectos. Ganaron el premio de $10.000 que Metropolis ofrece al desarrollo de una idea. Fue una especie de reconocimiento público. Legitimaron nuestra idea. Cuando consigues eso es mucho más sencillo continuar, porque te ahorras mucho dinero, mano de obra y materiales. Si encajas las piezas de un modo natural, es como si reconstruyeras la autopista. Fue una de las grandes revelaciones del proyecto. Admitimos que era una autopista y que como tal había que dejarla, e hicimos una casa con curvas y elegante. Queremos reutilizar los materiales y también resaltar su belleza. No se trata solo de reciclar latas y botellas, ni siquiera nuestras viejas autopistas. Lo interesante es reciclar nuestro modo de pensar, retomar viejas ideas, darles una nueva vida y aprovechar sus ilimitadas posibilidades. Esa tendencia va tomando forma. La gente lo ve ahora como una solución interesante al problema de los escombros. Cuando dejemos de llamarlo así y lo llamemos arquitectura o diseño, habremos logrado algo. Cuando construyeron los puentes temporales sobre la arteria, lo hicieron con el propósito de desmontarlos después. Sería algo efímero. No hay razón por la que no se pueda construir algo de este tipo en el futuro. Debería ser obligatorio que cualquier estructura temporal se diseñara con materiales que se pudieran volver a usar fácilmente. Si fuéramos capaces de destruir estos bloques tan fácilmente como se hicieron, meterlos en un camión y llevarlos a otro lugar, volverían a usarse porque estos materiales durarán cientos de años si se conservan como es debido. Pero normalmente no se reutilizan porque son demasiado grandes o por el modo en que están unidos a la estructura original. A veces hay que destrozar una pieza para sacarlos. Solo habría que pensar un poco al principio para que la primera estructura se ensamblara con la idea de poder desmontarla fácilmente después. Así se pueden hacer más progresos. Hay materiales de desecho por todas partes. Solo hay que mirar para encontrarlos. No me preocupa el suministro, hay en todas las ciudades. Ahora estamos derruyendo un puente en Charleston, Carolina del Sur, con 27.000 toneladas de acero, y las demoliciones están a la orden del día. Más del 60% de la energía mundial se dedica a la construcción, refrigeración o mantenimiento de los materiales y a las obras en sí mismas. Y esos edificios tienen un gran impacto en el entorno. La gente cada vez se preocupa más de cómo construimos nuestras viviendas y de que tengan menos impacto sobre el medio ambiente. Y ahora se presta más atención al ahorro de energías. Llevamos décadas oyendo hablar de la reutilización de materiales. Parte de la historia de la sostenibilidad tiene que ver con usar lo que se tiene y dónde se tiene. Tanto si hablamos de un edificio antiguo adaptado a un nuevo uso, como si nos referimos a materiales de desecho, como los del Big T. Esto es realmente importante. Hay que pensar en todo eso. Cualquier cosa es posible. No se puede rechazar nada. Eso hace emocionante la arquitectura sostenible. Ese es su valor. Nos encanta que a la gente le guste la casa, pero es importante que vayamos más allá. Que empecemos a pensar en el problema que tenemos con los materiales de desecho de proyectos como estos y que se nos ocurran modos creativos de usarlos.
Como casi todas las construcciones están financiadas por el Estado, el gobierno debería crear programas para construir con materiales de segunda mano. Nuestro siguiente paso, además de otros proyectos, es hacer un estudio de ingeniería que anime al gobierno a implementar medidas en ese sentido.